He visto el final. Sí, yo soy Juan, el apóstol, y te estoy contando esta historia. He presenciado el juicio, he visto a la bestia, y lo he visto todo. Ah, bendito el que lea esta profecía, porque el tiempo está cerca. Intentaron silenciarme, ¿sabes? Pensaron que el exilio me destrozaría, que al enviarme a Patmos, me desvanecería en la nada. Pero no, no podían saberlo. Ninguna prisión, ninguna isla, ningún decreto del César podía silenciar la voz del Todopoderoso. Soy Juan, el discípulo a quien Jesús tanto amó. Había reposado mi cabeza en su hombro, estuve allí en la cruz, vi la tumba vacía, hasta toqué las heridas del Señor resucitado. Y por proclamar su nombre, fui expulsado, arrancado de mis hermanos, dejado a morir en este lugar tan desolado. Pero no estaba solo. En el día del Señor, los cielos se abrieron ante mí. Lo que vi, lo que se me ordenó presenciar, no era solo para mis ojos, sino para ti, para todos los que escuchen. He visto el fin. Vi estrellas caer del cielo, aguas que se convertían en sangre y langostas del abismo, atormentando a la humanidad. Mis hermanos y hermanas lloraban bajo el trono de Dios, sus voces llenas de angustia, suplicando justicia. Vi al Cordero romper los sellos, y con cada uno se desataba un nuevo horror, guerra, hambre, pestilencia. El sonido de trompetas sacudió la tierra mientras fuego llovía del cielo. Los mares se volvieron amargos y criaturas de pesadilla atormentaron a la humanidad. Vi a la ramera de Babilonia, ebria de la sangre de los santos, montando la bestia roja. Y detrás de ella, el gran dragón, susurraba mentiras, llevando al mundo a su caída. Y entonces, la batalla final estaba sobre nosotros. Y entonces lo vi. Sentado solo, en las rocosas orillas de Patmos, sentí una presencia que no podía negar. De repente, vi a Jesucristo glorificado, de pie, en una luz radiante. Su rostro brillaba como el sol, su voz, como aguas torrenciales. Sus ojos ardían con fuego. Él me habló: Juan, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Caí a sus pies, como muerto. Pero él puso su mano sobre mí. No tengas miedo. Estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Me ordenó que escribiera todo lo que vi y lo enviara a las 7 iglesias. Sus palabras resonaron en mi corazón: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Arrepiéntanse. Manténganse fieles. Superen. El tiempo está cerca. Sentí que mi corazón se aceleraba mientras era elevado a un reino, como nada que hubiera imaginado. Delante de mí estaba el trono de Dios, resplandeciendo con tal brillantez que pensé que mis ojos podrían arder. Alrededor de él había 24 ancianos, sus túnicas blancas y coronas doradas solo amplificaban la majestad abrumadora de lo que estaba presenciando. Era imposible asimilarlo todo. El puro poder, la pureza, la gloria, era más de lo que mi mente humana podía soportar. Y entonces los vi, los 4 seres vivientes. Uno como un león, otro como un buey, uno con el rostro de un hombre, y el último, como un águila en vuelo. Rodeaban el trono, sus voces incesantes, proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien era y es y ha de venir. Sus alabanzas sacudieron los mismos cimientos del cielo, y me sentí pequeño, insignificante, bajo el peso de su adoración. Pero mis ojos fueron atraídos hacia algo aún más inquietante: el pergamino en la mano derecha de Dios, sellado con 7 sellos. No era solo un misterio, era el destino de la humanidad. El desarrollo del plan final de Dios para la justicia, la redención y la restauración. Sin embargo, nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue hallado digno de abrir el rollo, ni de mirar dentro de él. En ese momento, un peso insoportable cayó sobre mi alma. Si nadie podía abrirlo, entonces el plan de Dios permanecería sellado. La historia quedaría sin resolver. El mal, sin castigo. Y la salvación, incompleta. El pensamiento me aplastó. Lloré amargamente, no por curiosidad, sino por santa angustia. ¿Qué esperanza quedaba para el mundo si nadie era digno? En mi dolor, un anciano puso su mano sobre mi hombro. No llores, dijo su voz, llena de esperanza. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha triunfado. Es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Miré hacia arriba con el corazón acelerado, esperando ver un león, algo feroz e intocable. Pero en su lugar, vi un cordero, inmolado, pero de pie. No podía creer lo que veían mis ojos. Este cordero que había sido sacrificado, ahora era el que tenía la autoridad para abrir el rollo. Cuando el cordero avanzó y tomó el rollo de la mano de Dios, todo cambió. Las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron ante él,
sus corazones llenos de adoración. Cada uno sostenía un arpa y cuencos de oro llenos de incienso, que representaban las oraciones del pueblo de Dios. Y luego cantaron un nuevo canto, uno que me desgarró el alma. Eres digno de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu y nación. En ese momento, no pude contenerme más. Lloré. No solo por el Cordero que había triunfado a través del sacrificio, sino porque sabía que esto era todo. El punto de inflexión. El peso de lo que estaba presenciando me aplastaba. El Cordero era la clave de todo. Su sangre había comprado la salvación de todos, y ahora, sostenía el futuro del universo en sus manos. Mientras el Cordero se acercaba al trono, apenas podía soportar el peso de su presencia. Era una fuerza tanto de ternura como de poder, diferente a cualquier cosa que hubiera conocido. Extendió la mano, tomando el rollo de la mano de Dios, y al hacerlo, todo a mi alrededor pareció temblar. Los mismos cielos se detuvieron en anticipación, conteniendo el aliento, el momento en que comenzó a abrir los sellos. La atmósfera cambió, una sensación de temor mezclada con asombro me invadió, cuando la primera visión comenzó a desplegarse. Cuando el Cordero rompió el primer sello, el aire crepitó con un poder que pude sentir en lo profundo de mis huesos. Los cielos contuvieron la respiración, y en ese momento, surgió el primer jinete. Una figura en un caballo blanco, cuya mera presencia irradiaba autoridad. A primera vista, parecía un rey noble e intocable, llevando una corona dorada y portando un arco, listo para inaugurar un nuevo reinado. Por un breve momento, pensé, esto es el Salvador, que conquistará el mundo, restaurará la justicia y borrará nuestro sufrimiento. Pero cuando mis ojos se fijaron en él, una oscura realización se deslizó bajo mi piel. La corona que llevaba no era un símbolo de honor, sino una señal de conquista. El arco que portaba no era para defensa, era un arma de dominación. Este jinete no venía a salvar el mundo, venía a subyugarlo. Él era la encarnación de la falsa esperanza, prometiendo paz, pero ofreciendo solo la ilusión de ella. Su victoria sería una de manipulación, una victoria no sobre el mal, sino sobre los corazones y las mentes de todos los que creyeron en sus promesas. No era un libertador, era un engañador, envolviendo al mundo en cadenas hechas de mentiras y promesas vacías. A medida que el sello se rompía más, sentí que el corazón se me apretaba de miedo. El segundo sello se rompió, y luego, de la oscuridad, vino el jinete sobre el caballo rojo fuego. No había duda de su propósito. Su caballo ardía con furia, como una bestia surgida de los mismos abismos del infierno, consumido por el fuego mismo. El aire a su alrededor ardía con sed de sangre, y en su mano llevaba una espada enorme, lista para causar estragos. Esto no era un héroe, este era un presagio de destrucción. Este era el caos encarnado. El jinete rojo no venía a hablar de paz o tratados, él estaba aquí para desatar el infierno en la tierra. Su espada no era solo para la batalla, era un símbolo del derramamiento de sangre que seguiría a su paso. En el momento en que avanzara, la tierra temblaría, la guerra estallaría como un incendio, desgarrando familias, naciones, y el propio tejido de la humanidad. No le importaba la justicia ni la verdad, solo le interesaba propagar la violencia, el odio y el conflicto. Su camino estaría marcado por los cuerpos de los caídos, y la tierra estaría empapada con la sangre de los inocentes. Donde el jinete blanco prometía victoria, el jinete rojo no entregaría más que devastación. Cuando se rompió el tercer sello, un escalofrío recorrió mi espalda. El mundo parecía contener la respiración, y vi emerger un nuevo jinete, esta vez en un caballo negro como la noche. Su llegada era como la oscuridad de una hambruna, una plaga insidiosa que se arrastra para devorar todo a su paso. Su rostro estaba en sombras, pero sus manos, sujetando las riendas, eran pálidas, como si la vida misma se hubiera drenado de ellas. El caballo negro, símbolo de escasez y sufrimiento, avanzaba lentamente, deliberadamente, como si el peso de la hambruna misma lo empujara hacia adelante. Casi podía sentir a la tierra gemir bajo los cascos del caballo, un mundo al borde del colapso. Este jinete no traía guerra o conquista, sino algo mucho peor, hambre. Su presencia marcaba el comienzo de una hambruna tan extendida que devastaría la tierra, dejando destrucción a su paso. El cielo se llenaría del olor de la muerte mientras las cosechas fracasaban, los ríos se secaban, y la tierra se volvía estéril. El jinete, sosteniendo una balanza en su mano, significaba una época en la que la comida se convertiría en una mercancía, un lujo raro y caro. A medida que las balanzas se inclinaban, el precio del grano, de la sustancia básica, se elevaría más allá del alcance del hombre común. Una barra de pan costaría tanto como los ahorros de toda la vida de un hombre,
y los recursos más preciados de la tierra serían acaparados por los ricos y poderosos, mientras los pobres pasarían hambre. La gente suplicaría por comida, pero sus gritos serían ahogados por el sonido de las balanzas, la medición implacable e injusta de lo que se podía y no se podía permitir. El mundo estaría plagado de hambre, un hambre que se extendería por las naciones, desgarrando el tejido de la sociedad. No habría escape del aplastante peso de la escasez. Pero al pasar el jinete negro, emergió otro jinete. Uno en un caballo verde enfermizo. La mera visión de él me helaba la sangre, pues su apariencia significaba la muerte que seguía a la hambruna, la inevitable conclusión de un mundo consumido por el hambre y la desesperación. El caballo verde estaba enfermizo, casi en descomposición en apariencia, un símbolo de la muerte y la enfermedad que barrerían la tierra tras la hambruna. El jinete mismo parecía una sombra, su rostro pálido y demacrado, y su mera presencia era como el hedor de la descomposición. Su caballo se movía con una calma mortuoria, como si hubiera venido a recoger lo que había dejado el azote del hambre. Este jinete no era solo un símbolo de muerte, sino la encarnación de ella. Su nombre era Muerte, y su compañero era Hades, la tumba misma, cabalgando a su lado, lista para reclamar lo que la hambruna había dejado atrás. El mundo se sumergiría en una pesadilla de enfermedad y pestilencia, mientras la enfermedad se propagaba como un incendio. No habría cura ni tregua, solo el implacable avance de la muerte por todos los rincones de la tierra. El aire mismo llevaría el peso de la enfermedad, infectando a los débiles y a los fuertes por igual. Los enfermos superarían en número a los sanos, y la muerte llegaría rápidamente, silenciosamente, llevándose vidas por millones. Las pestilencias se extenderían como sombras, consumiendo ciudades enteras, naciones enteras, dejando atrás nada más que el hedor de la descomposición y los gritos de aquellos que lo habían perdido todo. Al romperse los sellos, los gritos de los mártires rompieron la quietud del cielo. Sus voces se elevaron en un rugido ensordecedor, lleno de angustia y de súplicas por justicia. Podía escucharlos claramente, mis hermanos y hermanas en Cristo, rostros tanto familiares como desconocidos, todos exigiendo retribución por el brutal precio que habían pagado. Su sangre manchaba la tierra, y sus voces resonaban por la eternidad. Vi el rostro de mi hermano Santiago, su vida robada por la espada de Herodes, su decapitación rápida y despiadada. Todavía podía sentir el peso de su ausencia, la agudeza de la injusticia. Luego estaba Andrés, colgado en la cruz en forma de X, sufriendo durante días, su cuerpo atormentado por el dolor, pero su fe inquebrantable. Y Tomás, atravesado por una lanza, sus momentos finales, un testamento de fe inquebrantable. Bartolomé, desollado vivo, su piel arrancada de su cuerpo como si fuera nada más que un objeto, pero su espíritu brillaba más que nunca. Su agonía era inimaginable, sin embargo, ahí estaban, exigiendo justicia, exigiendo la venganza de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra sangre? Clamaban. No era solo dolor en sus voces, era una exigencia, un ruego justo para que Dios actuara, para corregir los males que les habían hecho. Habían sufrido por su nombre, y no serían olvidados. La tierra les había fallado, pero sabían que sus clamores serían escuchados en el cielo. El aire mismo tembló cuando los cielos respondieron. Una oscuridad descendió como un sudario sofocante, ocultando el sol, sumiendo al mundo en una sombra inquietante. Las estrellas caían del cielo como meteoritos ardientes, estrellándose en la tierra con una fuerza violenta. El suelo tembló bajo mis pies mientras las ciudades se derrumbaban y las naciones caían. La tierra misma parecía gritar de dolor, compartiendo el sufrimiento de los mártires. Y luego, en medio de todo, vino un silencio profundo, pesado y aterrador. Era como si todo el universo se detuviera, conteniendo la respiración. Los 7 ángeles estaban listos para desatar el juicio final. El silencio flotaba en el aire, cargado de anticipación. En ese momento, supe que cuando sonara la primera trompeta, nada en el mundo volvería a ser igual. Había llegado el momento, y todos esperábamos a que la tormenta estallara. La primera trompeta resonó, su sonido tan fuerte, tan discordante, que parecía como si los cielos mismos se hubieran abierto. Y luego, una tormenta como ninguna que haya visto cayó sobre la tierra. No era lluvia como la conocemos, esto era fuego y granizo cayendo del cielo como si fuera la ira de Dios misma. Cada piedra ardía al tocar el suelo. Observé con horror cómo 1/3 de los árboles se incendiaron, consumidos por el fuego. Los campos, antes vibrantes y llenos de vida, ahora estaban reducidos a restos carbonizados. El olor a madera quemada, el humo acre llenando el aire, era casi insoportable para mí. Mi corazón se hundió al darme cuenta de la magnitud de lo que estaba presenciando. Estos no eran solo desastres naturales,
Esto era un juicio, y era implacable. Luego vino la segunda trompeta, y lo que vi a continuación, no lo podía creer. Una montaña entera de fuego fue lanzada al mar. Chocó contra las aguas con un estruendo ensordecedor, enviando ondas de choque que reverberaron por toda la tierra. Los océanos, la mismísima savia del planeta, se convirtieron en sangre, al menos un tercio de ellos. Peces, ballenas, toda criatura que había prosperado en el mar, desaparecida. El agua se convirtió en un cementerio, un lugar de muerte donde la vida había florecido. Los barcos se hundieron, atrapados en el caos, indefensos ante la ira de Dios. Era como si el mar mismo se hubiera vuelto contra nosotros, una vasta cosa viva, ahora manchada y corrompida. Podía escuchar los gritos de aquellos que habían estado en los barcos, de aquellos que una vez vivieron junto al mar, pero ahora, sus voces eran ahogadas por las olas. Cuando sonó la tercera trompeta, el aire a mi alrededor pareció chisporrotear con una especie de energía que hizo que mi corazón, la tierra, rápido. Vi caer del cielo una estrella, pero no era cualquier estrella. Esta era diferente, retorcida, antinatural, y al descender, en el momento en que golpeó la tierra, el mundo cambió. Esta estrella, llamada Ajenjo, era una maldición. Cuando golpeó el suelo, envenenó las aguas. Arroyos, ríos, lagos, cada fuente de vida se volvió de repente amarga. El agua que una vez habíamos bebido para nutrir nuestros cuerpos ahora era un veneno. Las personas que dependían de estas aguas para sobrevivir ahora se enfrentaban a una muerte segura. Miré impotente como aquellos que bebían de los ríos contaminados, de los pozos contaminados, caían al suelo, retorciéndose de agonía. Y no podía evitar preguntarme, ¿cómo llegamos a un lugar donde las mismas aguas que necesitamos para vivir se han convertido en instrumentos de muerte? La amargura no estaba solo en las aguas, estaba en el aire, en los corazones de la gente, en la misma tierra bajo nuestros pies. Vi rostros en la multitud, desesperados, sedientos, buscando una fuente de vida, solo para descubrir que se había ido, convertida en veneno. Me pregunté, ¿habíamos llegado a este punto por nuestra avaricia, por nuestro rechazo a la verdad? Entonces la cuarta trompeta. El sol que una vez dio calor y vida ahora colgaba en el cielo como una brasa moribunda, proyectando una luz fría y tenue sobre la tierra. La luna, que nos había guiado a través de la oscuridad de la noche, ahora parecía débil y enfermiza, como si luchara por mantener su lugar en los cielos. Las estrellas, que una vez brillaron ofreciendo esperanza a los perdidos en la noche, ahora titilaban y se desvanecían, tragadas por la vastedad del cielo oscurecido. Esta era la ira de Dios derramándose sobre la tierra, y éramos impotentes para detenerla. Sentí una punzada de dolor en el pecho, sabiendo que esto era solo el comienzo. La tierra estaba siendo desgarrada pieza por pieza, la luz se estaba desvaneciendo, y no teníamos poder para detenerlo. Pensé en las personas abajo, aquellas que se habían alejado de Dios, las que habían burlado la verdad y rechazado la salvación. ¿Qué estaban pensando ahora mientras la luz comenzaba a desvanecerse y el mundo se sumía en la oscuridad? Cuando sonó la quinta trompeta, el horror que siguió fue como nada que hubiera imaginado. Había visto mucho, presenciado la destrucción de la tierra, el envenenamiento de las aguas, el oscurecimiento de los cielos, pero nada podía haberme preparado para lo que venía a continuación. Desde el abismo surgió una terrible nube de langostas, vasta e inimaginable en número. Surgieron desde las profundidades, sus alas eran un mar ennegrecido, cubriendo el cielo como una sombra viviente. No eran langostas ordinarias, no. Estas criaturas provenían del mismísimo pozo del infierno. Sus cuerpos eran como caballos preparados para la batalla, y sus rostros llevaban el tormento de su propósito. Podía ver la malicia en sus ojos. No fueron enviados para devorar cultivos o destruir la naturaleza, fueron enviados para atormentar a las personas que habían rechazado a Dios. Estas eran criaturas de horror inimaginable, guerreros de las profundidades del infierno, liderados por un rey cuyo nombre es Abadón o Apolián, que significa destructor. Y atormentaron. Descendieron sobre la tierra con una furia como nunca había visto. Su aguijón era como el de un escorpión, agudo y agonizante. Las personas a las que atacaron no pudieron escapar, y aunque no se les permitió matar, su sufrimiento era insoportable. Era como si cada momento se alargara en una eternidad de dolor. Escuché sus gritos, sus súplicas de misericordia, pero no se les concedía. El dolor era implacable, se sentía como si el mismo aliento de vida les fuera arrancado, dejando solo agonía en su lugar. Me pregunté, ¿cuánto más podría soportar la tierra? Estas langostas, con su poder de infligir tal tormento, eran una señal de la ira de Dios desatada sobre aquellos que lo habían rechazado. No murieron, solo sufrían, y vi el terror en sus ojos mientras imploraban un alivio que nunca llegaría.
El mundo se había convertido en un lugar de tormento, y sin embargo, de alguna manera sabía que esto aún era solo el comienzo. Luego vino la sexta trompeta, y mi corazón se hundió. Vi a los ángeles atados en el río Eufrates ser liberados, su poder aterrador e imparable. Desde su liberación, un vasto ejército avanzó como una plaga sobre la tierra. Con ellos vino la muerte. Las ciudades se derrumbaron, las familias fueron destrozadas y una tercera parte de la humanidad fue asesinada. La tierra estaba empapada de sangre, y los gritos de los inocentes llenaban el aire. La gente huía con miedo, pero no había escapatoria. El mundo parecía desmoronarse ante mis ojos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo había ignorado la humanidad las advertencias? Pero en medio de esta destrucción inimaginable, algo más captó mi atención. En los cielos, el templo de Dios se abrió, y allí, ante mí, estaba la visión más impresionante que jamás había visto, el mismo trono de Dios. El templo, resplandeciente con una luz pura y sagrada, se alzaba como un faro de rectitud en medio del caos. La importancia de este momento me golpeó como un trueno. Esto era, el juicio final se acercaba. El templo se abrió, y supe que el tiempo de la misericordia había pasado. Había llegado el momento de la justicia. Lo que se había profetizado ahora se estaba desarrollando ante mis ojos. Dios se estaba preparando para traer su juicio final sobre la tierra. Mientras permanecía allí, mi corazón pesado por el peso de la visión que se desplegaba ante mí, apenas podía creer lo que mis ojos estaban presenciando. Una mujer vestida con el sol y coronada con 2 estrellas estaba en pleno parto, gritando de dolor. Estaba dando a luz a un niño que gobernaría las naciones con una vara de hierro. La sola idea me llenó de asombro y esperanza. Este niño, el Mesías prometido, era quien traería la salvación al mundo. Y en ese momento sentí que el mundo cambiaba, temblando al borde de algo monumental. Pero entonces, la atmósfera a mi alrededor se oscureció. No podía ignorar la presencia del dragón rojo que apareció de repente. Era aterrador, sus ojos llameantes brillaban con malicia, sus 7 cabezas coronadas con 10 diademas, y su enorme cola barriendo los cielos, lanzando 1/3 de las estrellas a la tierra. El dragón era implacable, inflexible, sabía exactamente quién era, Satanás mismo. Y mientras estaba allí, mirando a la mujer, podía sentir el mal que emanaba de él. Su intención era clara, quería devorar al niño tan pronto como naciera. No había duda, esto era guerra. La batalla entre la luz y la oscuridad había llegado a un punto crítico. La mujer estaba en tal agonía, sin embargo, aún tenía esperanza, aún se aferraba a la promesa del niño que vendría a salvarnos. Mi corazón latía con miedo al ver la boca del dragón abrirse de par en par, preparándose para consumir al niño. Pero antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, ocurrió algo milagroso. El niño fue llevado a Dios, protegido por su mano, y el dragón quedó rechinando los dientes en una rabia inútil. La mujer huyó al desierto, donde sería cuidada. Podía sentir su dolor, su sacrificio, pero también sabía que estaba bajo la protección de Dios. Dios estaba con ella y no la abandonaría. Pronto como esa visión se desvaneció, otro terror se desplegó. Del mar, oscuro, misterioso y salvaje, vino la bestia. Esta no era una mera bestia, este era el anticristo. Una criatura retorcida cuya apariencia era monstruosa, 10 cuernos, 7 cabezas coronadas con nombres blasfemos, irradiaba una especie de poder que era tanto aterrador como abrumador. Este no era un hombre ordinario, este era la encarnación del mal. Y se le dio autoridad por el dragón. La bestia fue empoderada para gobernar la tierra, y la gente de todas partes se sentía atraída hacia ella, adorando su poder, sus promesas. ¿Cómo llegamos a esto?, pensé. ¿Cómo pudo el mundo, tan cegado por las mentiras, caer tan fácilmente por una imitación grotesca de poder? Pero luego empeoró. Surgió una segunda bestia, esta de la tierra, con la apariencia de un cordero, pero hablando con la voz de un dragón. Un falso profeta que engañaba a las naciones, señalando hacia la primera bestia y exigiendo su adoración. Esta criatura realizó señales y prodigios, incluso hizo descender fuego del cielo, engañando a las masas. Apenas podía mirar mientras personas, cegadas por falsas esperanzas, se inclinaban ante esta criatura, ofreciendo su lealtad al anticristo. Y con esa lealtad vino la marca de la bestia, 666, colocada en sus frentes y manos. Podía sentir el peso de ella. Esta marca, sabía, no era solo un símbolo, era una elección. Una elección entre someterse a la oscuridad o mantenerse firme en la luz de Dios. Y podía ver la agonía en los rostros de aquellos que se negaban a tomar la marca. Fueron cazados, torturados y asesinados. Sentí que se me partía el corazón por ellos. Pero aquellos que tomaron la marca,
aquellos que doblaron la rodilla ante la bestia, estaban perdidos, condenados para siempre a enfrentar la ira de Dios. ¿Cómo pudieron elegir esto?, me pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Cómo podía alguien alinearse voluntariamente con tal maldad? Sabía que las consecuencias eran eternas, y la idea de que tantos eligieran la condenación, optando por rechazar la verdad, destrozaba mi espíritu. El poder de la bestia era aterrador, sí, pero el verdadero terror era el engaño, las mentiras que hacían creer a la gente que estaban haciendo lo correcto. Pero sabía, incluso mientras veía al mundo inclinarse ante este poder, que la justicia de Dios llegaría. Él tendría la última palabra. Estaba allí, viendo cómo el mundo caía más profundamente en el caos, pero en mi corazón sabía que, a pesar de la oscuridad, Dios aún controlaba todo. La victoria sería suya. El Cordero vencería. Incluso en medio de las pruebas más terribles, tenía que recordar que el Hijo de la Mujer, el Salvador, aún estaba en el centro de esta gran lucha cósmica, y al final, Él triunfaría. Como Él, los ángeles derramaron sus copas. El aire se volvió denso con una pesadez inquebrantable. Podía sentirlo en lo más profundo de mis huesos. Algo terrible, algo inimaginable, estaba a punto de suceder. La primera copa golpeó la tierra, e instantáneamente vi los efectos: horrible, doloroso y completamente devastador. La marca de la bestia, ese maldito 666, había reclamado a sus seguidores, y ahora estaban siendo golpeados con llagas dolorosas y purulentas. No eran solo rasguños o heridas, eran úlceras profundas y podridas que ardían como fuego, incurables e implacables. Casi podía sentir su dolor en mi propia piel mientras los miraba retorcerse, incapaces de escapar al tormento. Las mismas personas que habían jurado lealtad a la bestia ahora estaban cosechando lo que habían sembrado. La injusticia que habían servido a los inocentes les había vuelto a morder con venganza. Pero justo cuando pensé que no podía empeorar, el segundo cuenco fue derramado. Lo que una vez fue un lugar de vida y abundancia, se convirtió en sangre. No era un río ni un pequeño estanque, era todo el mar. Y la sangre no era solo simbólica, era espesa, fétida y apestaba a muerte. Observé cómo los peces y criaturas del mar, antes vibrantes y llenos de vida, ahora estaban sin vida, flotando a la superficie, muertos y descompuestos. Los océanos, esas vastas e interminables extensiones de agua que dieron vida a la tierra, se habían convertido en un desolado cementerio, empapado de sangre. Me quedé allí horrorizado, sintiendo el peso de ello en mi alma. Y luego vino la tercera copa. Los ríos, los manantiales, todo lo que antes ofrecía agua fresca, fue envenenado, convertido en sangre. No era solo un goteo de muerte, estaba por todas partes. No importaba a dónde te voltearas, no había escape. Las personas que alguna vez bebieron de estos arroyos, de estos ríos que los alimentaban, ahora se encontraban sedientas, desesperadas y muriendo. Podía ver el horror en sus ojos mientras intentaban encontrar alguna fuente de alivio, solo para descubrir que todo había desaparecido, todo en lo que habían confiado había sido corrompido, convertido en veneno. La propia tierra había sido traicionada y ahora se volvía contra ellos. Mientras se vertía la cuarta copa, el sol mismo se convirtió en un arma de destrucción. El calor se volvió insoportable. No era como una tarde de verano o una brisa cálida, era un horno, un fuego que abrasaba todo a su paso. Observé cómo las personas que ya sufrían de las plagas anteriores se quemaban vivas por la intensidad del sol. Sus gritos resonaban en mis oídos, pero en lugar de arrepentirse, solo maldecían a Dios. Se negaban a reconocer su pecado, su papel en esta catástrofe. No querían arrepentirse, no podían. Sus corazones habían endurecido tanto, estaban tan perdidos, que ni siquiera el calor abrasador y el sufrimiento insoportable podían hacer que se arrodillaran. La tierra estaba ardiendo, los océanos estaban muertos y los ríos envenenados. Los cielos mismos se habían oscurecido, y aún así, aquí estaban, aún negándose a inclinarse ante Dios. ¿Cuánto más se necesitaría antes de que vieran, antes de que entendieran? Como no podían arrepentirse, estaba más allá de mi comprensión. El mundo estaba cosechando lo que había sembrado, y no había vuelta atrás. En el momento en que se derramó la quinta copa, sentí que descendía una oscuridad profunda y asfixiante. No era solo la ausencia de luz, era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado de desesperación. El trono de la bestia fue sumido en la oscuridad, y aquellos que lo adoraban fueron dejados en un dolor agonizante, sus cuerpos se retorcían de agonía, incapaces de escapar del horror de la oscura tormenta que los rodeaba. Podía sentir el peso de su sufrimiento en el aire, denso de miedo y confusión. Pero lo que más me impresionó no fue el dolor físico, sino la obstinación en sus corazones. A pesar del tormento, del sufrimiento que abrumaba todo su ser, todavía maldecían a Dios. Aún se negaban a arrepentirse,
aunque la ira del Todopoderoso había caído sobre ellos de la manera más aterradora. Sus corazones estaban tan endurecidos que alzaron los puños al cielo, sin querer reconocer sus errores. Y luego, la sexta copa fue derramada, y todo se oscureció aún más. El trono de la bestia, el anticristo, el falso gobernante que había desviado a tantos, fue de repente envuelto en una oscuridad profunda e impenetrable. La luz que una vez rodeó el poder de la bestia, que había engañado a las naciones haciéndoles creer que era divina, desapareció en la nada. Sentí el peso de esa oscuridad, fría, opresiva, sofocante. El mismo símbolo de poder y engaño ahora estaba consumido por las sombras. La gente que había adorado a la bestia, que lo había seguido ciegamente, fue sumida en un miedo como nunca había visto. La oscuridad se extendió como una enfermedad, devorando todo a su paso. Los vi, aquellos que habían jurado lealtad a la bestia, luchando aterrorizados, sus ojos estaban abiertos de par en par por el pánico mientras buscaban a tientas algo, cualquier cosa a la que aferrarse. Pero no había nada, ni luz, ni esperanza. Su falso rey era ahora solo una sombra, una entidad impotente, perdida en el abismo que él mismo había creado. Me quedé allí, viendo cómo se desarrollaba, y mi corazón se rompió. Ellos habían elegido esto. Habían decidido seguir mentiras, adorar las falsas promesas de un gobernante que no tenía nada que ofrecer sino destrucción. Y ahora estaban pagando el precio. El momento en que se vertió la séptima copa, el suelo bajo mí comenzó a temblar. Comenzó con un bajo retumbar, como el gruñido de una gran bestia despertando de un largo sueño. Lo sentí en mi pecho, vibrando profundamente en mis huesos. Y luego, sin advertencia, la tierra se desgarró. El terremoto, el más grande que el mundo hubiera conocido, estaba sobre nosotros. Los mismos cimientos de la creación estaban temblando. El mundo, mi mundo, se estaba desmoronando, y podía sentir cada temblor, cada grieta, cada colapso. Y entonces lo vi, Babilonia, esa gran ciudad de pecado, de orgullo, de rebelión contra Dios, fue humillada. Apenas podía creer lo que veía en mis ojos. Se desmoronó ante mí, sus torres caían como polvo, sus muros colapsaban sobre sí mismos. Las calles donde una vez caminaban los ricos y poderosos en su arrogancia estaban ahora enterradas en escombros. Podía escuchar los llantos de los comerciantes que habían vendido sus almas por riquezas, los poderosos que pensaban que eran intocables. Es demasiado tarde para ellos, pensé. Ya tuvieron su oportunidad. Y en ese momento, me golpeó una realización aterradora. Esto no era solo la caída de una ciudad, esta era la caída de todo por lo que el mundo siempre había significado. Babilonia no era solo una ciudad, era un símbolo de todo lo que el mundo había perseguido: avaricia, lujuria, poder, orgullo. Y ahora, había desaparecido. La misma tierra se había vuelto contra ella. Este era el ajuste de cuentas, pensé, estremeciéndome. A esto había llegado todo. Mientras la tierra temblaba bajo mis pies, sentí la tristeza de ello. Sabía que esta destrucción era justa, sabía que se lo merecía, pero aún así mi corazón se rompía por el mundo, mi mundo, que se había alejado de la luz. ¿Cuántos habían seguido a la bestia? ¿Cuántos habían vendido sus almas por una mentira? Y ahora, era demasiado tarde para ellos. La batalla final había comenzado, y yo no podía hacer nada más que observar. El terremoto era una señal de que nada volvería a ser igual. El mundo se estaba desmoronando, pero en medio del caos, sabía una cosa con certeza: la justicia de Dios estaba llegando. El Cordero triunfaría, y todo lo que estaba mal se corregiría. Incluso mientras la tierra temblaba, sabía que el final estaba cerca, y con él, la victoria definitiva de la verdad. En el momento en que los ejércitos del mundo se reunieron en Armagedón, la tierra parecía estremecerse con una terrible anticipación. Podía sentirlo en el mismo aire, una tensión oscura y sofocante que oprimía todo, como si la creación misma contuviera la respiración. Los vientos habían cesado, los pájaros habían enmudecido, e incluso los árboles permanecían inmóviles, sus ramas congeladas en una pose de asombro congelado. El suelo bajo mis pies parecía temblar, como si la propia tierra se estuviera retrayendo de lo que estaba por venir. Los ejércitos del anticristo, vastos e innumerables, se reunieron con una confianza aterradora. Sus estandartes ondeaban orgullosamente en el viento, brillantes con símbolos de rebelión. Sus armaduras resplandecían con la falsa promesa de poder. No eran meros soldados, eran guerreros de la oscuridad, vestidos con el orgullo de su engaño. La tierra tembló bajo los pies marchantes de millones, poderosos guerreros que creían que su victoria estaba asegurada. Sus pasos resonaban a través del campo de batalla, una sinfonía aterradora de guerra. El suelo se agrietó bajo el peso de su arrogancia,
Sus ojos ardían de odio y desafío, sus corazones sordos al llamado de la misericordia. Habían venido pensando que finalmente derrocarían a aquel que había creado los cielos y la tierra, para destruir a los fieles y reclamar el dominio sobre el mundo. Y en sus corazones, creían que este sería su triunfo final. Pero al cerrarse sus filas, ocurrió un cambio. En los cielos arriba, una luz rompió el cielo, una luz radiante y cegadora, tan pura y brillante que parecía cortar la oscuridad que se acercaba como una espada. No eran los cálidos rayos dorados del sol, era algo mucho mayor. Una luz tan llena de poder divino que parecía llenar el aire mismo con una energía electrizante. Era como si los cielos mismos se hubieran abierto, rasgándose con un sonido ensordecedor como el trueno, revelando una majestad más allá de la comprensión. Y en ese momento, lo vi. Vi a Jesucristo, el Cordero de Dios, avanzando en un caballo blanco. Apareció en gloria, bañado en una luz tan pura que no se podía describir, un resplandor que quemaba a través del mismo tejido de la oscuridad. Su apariencia era nada menos que impresionante. Su rostro era radiante como el sol en su cenit, y sus ojos eran como llamas de fuego, ardiendo con furia divina y perfecta justicia. Su manto, manchado de sangre, era un marcado contraste con el deslumbrante blanco de su caballo. Sobre su cabeza había una corona, no una corona de joyas, sino de autoridad, una corona hecha de muchas coronas, cada una simbolizando su soberanía incomparable sobre toda la creación. No era el humilde siervo que una vez caminó entre nosotros, era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Anciano de Días que regresaba para reclamar su trono. La misma tierra parecía inclinarse bajo el peso de su presencia. Era como si la propia tierra hubiera estado esperando este momento, su espíritu ansiando el regreso de aquel que haría que todas las cosas estuvieran en su lugar. Los cielos rugieron con aprobación, y un grito se elevó de los ejércitos celestiales, un clamor abrumador de triunfo que sacudió los propios cielos. Los ejércitos celestiales lo seguían, innumerables. Ángeles, brillantes en deslumbrante blanco, montando en sus propios caballos. Eran los guerreros de la luz, cada uno con una espada que resplandecía con fuego divino, lista para ejecutar la voluntad de su rey. Sus alas inmensas y gloriosas batían con un sonido como el rugido de poderosas aguas, su movimiento una sinfonía de poder divino. El aire mismo zumbaba con la energía de lo divino mientras la hueste angelical avanzaba, una fuerza imparable y arrolladora. Mientras Cristo avanzaba, su presencia cortaba la oscuridad como una espada a través de la tela. Las fuerzas de la oscuridad, tan seguras de su victoria hace solo unos momentos, ahora estaban congeladas de miedo, su arrogancia tambaleándose ante su abrumador poder. El anticristo, que antes fue gobernante de la tierra, miró hacia arriba con asombro, su sonrisa confiada desapareció, reemplazada por el terror absoluto de un ser que se dio cuenta de que el momento del ajuste de cuentas había llegado. Sus ejércitos, antes tan audaces, ahora temblaban, su desafío derritiéndose como la escarcha ante el calor del sol. Habían sido engañados, y lo sabían, pero era demasiado tarde. Con un solo gesto autoritario, Cristo levantó la mano, y los mismos cielos respondieron. El poder de Dios fue desatado, una fuerza tan inmensa que el mismo aire tembló a su llegada. La batalla fue rápida y brutal. La bestia, esa monstruosa entidad que había aterrorizado durante mucho tiempo la tierra, y el falso profeta que había engañado a las naciones, no fueron rival para el poder del Cordero. Fueron capturados en un instante, su orgullo y poder completamente sin sentido ante la voluntad de Dios. Vi sus rostros torcidos en expresiones de rabia y terror mientras eran arrastrados hacia adelante por las poderosas manos de los ángeles. La tierra parecía temblar con cada paso mientras eran arrojados al lago de fuego, un abismo ardiente que los consumía por completo. Sus gritos resonaban, pero sus voces eran tragadas por las llamas, sus almas condenadas al tormento eterno. Sin embargo, incluso cuando las fuerzas de la oscuridad fueron vencidas, quedaba un enemigo final. Y al levantar la vista, mi corazón se congeló. Allí, alzándose con monstruosa grandeza, estaba el dragón. La serpiente de antaño, Satanás mismo. El aire mismo parecía volverse más frío, un escalofrío que penetró profundamente en mis huesos. Sus ojos ardían con ira desenfrenada, su boca se torcía en un gruñido, y su forma masiva se enrollaba como una gran serpiente lista para atacar. El suelo bajo sus pies se agrietó, y la misma tierra parecía retroceder aterrada ante su presencia. Era la personificación del mal, el padre de la mentira, el que había engañado a las naciones y las había llevado por mal camino. Y en ese momento, se encontraba ante el Cordero, el obstáculo final en el camino de la justicia eterna. Pero Cristo no se amedrentó. Con un movimiento de su mano, los ángeles descendieron, sus alas barriendo el aire con una fuerza divina que sacudió los cielos. Las cadenas que llevaban brillaban a la luz de la gloria de Dios,
forjadas en las profundidades de la eternidad para este mismo momento. Se movieron con velocidad y precisión aterradoras, atrapando a Satanás con una fuerza implacable. Su rugido de desafío resonó en el campo de batalla, pero fue inútil. No había escape para él, ni truco ni manipulación que pudiera salvarlo ahora. Los ángeles lo ataron con cadenas tan fuertes que ni siquiera el príncipe de las tinieblas pudo liberarse. Su inmenso poder, su engaño y su orgullo no valieron de nada ante la autoridad del Cordero. Satanás luchaba, sus rugidos coléricos reverberaban por los cielos, pero las cadenas se mantenían firmes. La tierra pareció exhalar cuando fue arrastrado, gritando y furioso, hacia el abismo, el pozo sin fondo, la misma prisión de su tormento eterno. Con un último grito ensordecedor, el dragón fue arrojado al abismo, la tierra temblando bajo la fuerza de su caída. Los cielos, antes oscuros con el peso de su presencia, se aclararon como si nunca hubieran conocido su sombra. El mundo en sí pareció exhalar un suspiro de alivio, como si las cadenas que lo habían atado durante milenios finalmente se hubieran roto. Y en ese momento, los cielos se regocijaron. Cristo, el Rey, había triunfado. La paz se extendió por la tierra al comenzar su reinado, un reinado que duraría 1000 años. Durante 1000 años, la tierra conocería rectitud, armonía y justicia divina. Sería un tiempo de belleza y paz inimaginables, un tiempo en el que el Cordero se sentaría en su trono y los fieles vivirían en la gloria de su presencia. Era una visión indescriptible, una muestra impresionante de poder y gloria divina, una victoria tan magnífica que incluso los cielos mismos se regocijaron. Me quedé allí, abrumado por la magnitud de lo que había presenciado. La batalla final había sido librada y el mal había sido derrotado de una vez por todas. El Cordero había triunfado, y el reino de Dios había sido establecido en toda su gloria. La tierra había sido redimida y la paz había sido restaurada. Este era el cumplimiento de todas las cosas, el comienzo del reinado eterno de Cristo. El reino de paz que una vez fue un sueño lejano en los corazones de los hombres ahora se erguía como una realidad viviente, un testimonio de gracia divina y cumplimiento. Sus calles estaban pavimentadas con oro, los edificios brillaban con una pureza que parecía reflejar la luz eterna de los cielos. El aire estaba impregnado con la fragancia de flores en flor, y cada árbol y planta se erguían en perfecta armonía, alimentados por los incesantes ríos de paz que fluían por la tierra. El cielo arriba era de un azul profundo e interminable, sin marcas de nubes ni tormentas, un reflejo perfecto de la tranquilidad que envolvía el reino. Ciudadanos de todas las naciones, de cada rincón de la tierra, vivían en armonía bajo el suave gobierno de los líderes elegidos por Dios. No había división ni conflicto ni envidia, cada alma encontraba su propósito, y el trabajo que realizaban era una alegría, no una carga. Las familias florecían, las comunidades prosperaban, y el sonido de la risa llenaba el aire mientras la gente vivía en perfecta unidad entre sí y con su Creador. En este reino no había enfermedad ni dolor ni sufrimiento, cada necesidad estaba satisfecha, cada corazón estaba completo, y cada alma estaba en paz. La arquitectura superaba cualquier cosa que la mente humana hubiera concebido, fusionando belleza y función de una manera que parecía trascender la mera existencia material. Había grandes salas de culto donde multitudes se reunían para cantar alabanzas a Dios, sus voces mezclándose en perfecta armonía como una sinfonía de ángeles. Y por todas partes había luz, suave, cálida, eterna, eliminando todas las sombras y revelando la belleza de la creación en su forma más pura. Pero la paz no era solo externa, también era interna. Cada individuo experimentaba un profundo sentido de paz interior, una quietud que provenía de saber que eran amados, que estaban seguros, que formaban parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Era una paz que superaba el entendimiento, una paz que llenaba los corazones de todos los que habitaban allí. En este reino de paz, el mismo aire parecía vibrar con la presencia divina, un recordatorio de que el Rey de Reyes reinaba sobre todo, y su gobierno era de justicia, amor y misericordia. Era un reino de descanso eterno donde todas las promesas de Dios se habían cumplido, y los fieles vivían en la presencia de su Creador para siempre. Después de 1000 años de paz, la tierra tembló una vez más, y la misma atmósfera pareció cambiar en preparación para el acto final. Satanás, que había estado atado en el abismo durante un milenio, fue liberado por última vez. En el momento en que emergió, pude sentir el aire enfriarse con el peso de su presencia, el mundo preparándose para la tentación final, la última rebelión. Sus ojos estaban llenos de malicia, su furia desatada mientras buscaba engañar a las naciones una vez más. Con su liberación, se formó un nuevo ejército de oscuridad. Se unieron como una tormenta en el horizonte, atraídos por las falsas promesas de poder y dominación que solo él podía ofrecer. La ira de Satanás era palpable, su odio hacia Dios ardía más que nunca. Estaba decidido a liderar un último asalto contra las fuerzas del cielo,
para desviar los corazones de las naciones de la verdad una vez más. Pero en su ciega arrogancia, había olvidado una verdad crítica: Dios estaba en control. Los ejércitos del mal se reunieron a su alrededor, creyendo que esta batalla sería diferente, creyendo que esta vez podrían ganar. Pero estaban ciegos al hecho de que la victoria ya estaba sellada. Los cielos temblaron con el rugido atronador de una tormenta inminente, pero las fuerzas de la oscuridad no podían ver que caminaban directamente hacia su propia perdición. Y entonces, en un momento de drama divino, los cielos arriba se abrieron con tal fuerza que sacudieron los mismos cimientos de la tierra. Apenas podía comprender lo que estaba viendo, pero allí estaba él, Jesucristo, el Rey de Reyes, cabalgando sobre un brillante caballo blanco, su túnica empapada en sangre. Sus ojos ardían con fuego, y su corona, adornada con muchas coronas. Su sola apariencia era suficiente para detener el tiempo, para congelar la rebelión de Satanás y sus ejércitos en su lugar. La luz que emanaba de él era cegadora, y el aire mismo parecía latir con autoridad. El cordero que había sido sacrificado ahora era el León de Judá, el conquistador, el Rey legítimo. Y con él, el séquito celestial, los ángeles incontables y poderosos, marchaban al unísono. En un solo momento atronador, él habló, y su voz, cargada con el peso de los mismos cielos, rompió la tierra y quebró la voluntad de la bestia y del falso profeta. No había lugar para la resistencia. El anticristo, ese engañador que una vez había dominado a las naciones, quedó congelado de terror al ser capturado por los ángeles. Sus seguidores, aquellos que le habían jurado lealtad, de repente se dieron cuenta de la magnitud de su error. Habían seguido una mentira, y ahora era demasiado tarde. La bestia y el falso profeta fueron arrojados al lago de fuego, el lugar eterno de tormento. Gritaron de furia, pero fue un grito que nunca se volvería a escuchar. Su poder había desaparecido, la luz de Dios los había consumido inmediatamente. Dios actuó con un poder que no podía ser negado. Era como si los mismos cielos temblaran a su mandato. Satanás, que había causado estragos en la tierra durante tanto tiempo, no pudo resistir la abrumadora fuerza del Señor. En un abrir y cerrar de ojos, todo por lo que Satanás había trabajado, cada pizca de su malicia, fue deshecha. Los ángeles, poderosos e imparables, lo atraparon, su fuerza más allá de la comprensión, lo encadenaron una vez más con cadenas que no podían romperse y lo arrojaron al lago de fuego eterno. Este lugar, preparado hace mucho tiempo, fue reservado específicamente para Satanás y todos aquellos que lo habían seguido, aquellos que le habían dado la espalda a Dios. Era un lugar de donde ninguna alma podría escapar, donde no habría más rebelión, ni más engaño, ni más dolor. El mal, totalmente destruido de manera irrevocable. Satanás perdió todo poder, su influencia se redujo a nada, y el caos que había desatado durante siglos llegó a su fin absoluto. Tras la derrota de Satanás, llegó el momento de la verdad. Toda la humanidad estaba ante el gran trono blanco, para el juicio final. No había lugar para esconderse ni excusa que pudiera presentarse. Cada alma, desde el primer ser humano hasta el último, fue llamada a estar en la presencia del Todopoderoso. El libro de la vida fue abierto, sus páginas brillaban con los nombres de aquellos que habían sido salvados. Estos eran los que habían abrazado la luz de Dios, quienes se habían apartado de su pecado y caminaron en su verdad. Sus nombres estaban escritos en el libro, y se les concedió la vida eterna. Para ellos no habría más sufrimiento, no más dolor, no más muerte. Entrarían en el reino de Dios, un lugar donde vivirían en su presencia para siempre, deleitándose en la gloria de quien los había creado. Sin embargo, los malvados, aquellos que habían rechazado la gracia de Dios, cuyos corazones habían sido endurecidos por el pecado y el orgullo, encontraron que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Fueron arrojados al lago de fuego eterno, un destino sellado por sus propias elecciones. El juicio fue justo, inflexible e irreversible. No habría segundas oportunidades ni posibilidad de redención. Los malvados soportarían un sufrimiento eterno, pagando el precio por las vidas que habían elegido vivir. Luego, al concluir el juicio final, se desplegó ante mí una visión impresionante. Un nuevo cielo y una nueva tierra aparecieron, radiantes y puros, sin la mancha del pecado. Cada rincón de la creación fue hecho nuevo, y no había mancha ni rastro de maldad. Todas las cosas eran perfectas, y en medio de este nuevo mundo, vi la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Era una ciudad de belleza inimaginable, su brillo resplandecía como el sol, las calles estaban pavimentadas con oro, las puertas hechas de perlas, y sus muros adornados con piedras preciosas. La luz de Dios iluminaba todo, disipando toda oscuridad. Y en esta ciudad, Dios mismo habitaría con su pueblo para siempre. No habría más muerte, ni más tristeza, ni más llanto. Cada lágrima sería enjugada por la mano de Dios. Los redimidos vivirían en perfecta paz,
en perfecta armonía con su Creador. El mal, solo la justicia, el amor y la paz eterna reinaban en este nuevo mundo. Era un mundo donde cada corazón estaba lleno de alegría, y cada alma encontraba su verdadero hogar en la presencia de Dios. Este era el nuevo comienzo. El amanecer de una nueva creación, donde todo lo viejo había pasado. Todo lo que quedaba era la gloria de Dios, la esperanza eterna de su pueblo, y la comunión perfecta e inquebrantable con el que nunca se desvanecería. Fue el cumplimiento de todas las promesas, la victoria final del bien sobre el mal, y el reino eterno de Dios en los corazones de sus redimidos. Me quedé allí, abrumado mientras las visiones del final se desvanecían. El peso de lo que había visto, el triunfo del Cordero, la derrota del mal y la creación de un nuevo mundo, fue casi insoportable. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras reflexionaba sobre el horror del juicio y la gloria de la victoria final de Dios. Mi corazón anhelaba el cumplimiento final de sus promesas. Susurré suavemente, «Ven, Señor Jesús». Las palabras parecían resonar en el silencio del momento, mi alma anhelaba su regreso, la restauración de todas las cosas. No quedaba nada más que Cristo viniera y renovara todo. Entonces, como si mi clamor hubiera sido escuchado, la luz a mi alrededor se hizo más brillante. Una voz inconfundible y llena de autoridad resonó, «He aquí, vengo pronto». Sentí que cada parte de mí temblaba, y mi corazón se llenó de esperanza. Su promesa no era solo una esperanza lejana, era una certeza. El Rey estaba viniendo, y todo sería arreglado. Caí de rodillas, abrumado por la realidad de todo. Amén. Ven, Señor Jesús. Y en ese momento, supe que el fin del mal estaba cerca, y el comienzo de la eternidad había empezado.